Hola, buenas noches. Estamos iniciando la semana, la última semana de las campañas electorales, la semana previa al domingo 1 de julio, que son las elecciones presidenciales. Estamos iniciando también la semana de los cierres. Ya el miércoles próximo son los últimos días, las últimas horas para hacer la campaña electoral. Y aquí tengo a Anastasia y a Tomasa, que están muy inquietas, no saben si se va a soltar el tigre, el diablo, o simple y sencillamente los mapaches de siempre, los agoreros del fraude. Muchas gracias a Hugo Eliud, que se está conectando, a Sergio Leal, a Jesús Asensio, un abrazo a Rosa María Ramírez, que nos está viendo, a Miriam Michel, buenas noches, a Pío Paz, muchas gracias por estarnos conectando, se está conectando y por estar compartiendo también el contenido de esta charla. A Rebeca La Triste, a Julieta Rivera Martínez, muchas gracias. A Enrique desde Monterrey, Gabriel Arteaga desde Mexicali hasta la frontera más al norte de México, a Marcos Hernández, a Rosy Ramírez, muchas gracias. Vamos a tomar un poquito de café antes de iniciar la plática del día de hoy. Gracias, Beatriz Chávez, que nos estuviste esperando, a Mario Ortuño. Gracias, que se está repartiendo primer plano y este comentario. ¿Qué tenemos? Tenemos una gran tensión provocada por tres situaciones que creo que están ya cada vez más claras. En primer lugar, no pudieron los otros contendientes ni siquiera acercársele a la coalición que defiende la candidatura presidencial de Andrés Manuel López Obrador. Juntos haremos historia. Es la narrativa de las encuestas, de todas las encuestas. Parecería que si fuera una especie como de autoengaño o fraude, sería el fraude más costoso, porque cada encuesta vale por lo menos 2 millones de pesos, más la difusión de cada encuesta, la realización de las encuestas vale por lo menos de 2 a 10 millones de pesos. Y el hecho de que todas las encuestas coloquen a López Obrador por encima de Ricardo Anaya y de José Antonio Meade, y ya pues, obviamente del Bronco, de este delincuente electoral que todavía sigue llevando acarreados a sus mítines y dándose de golpes de pecho. Si así fuera, pues estaríamos ante una operación de fraude de encuestólogos, y creo que ninguno de los encuestólogos se prestaría a un asunto de esta magnitud, y mucho menos si López Obrador y Morena no tienen los recursos que tiene, por ejemplo, el PRI, que es el gobierno federal, que tiene gobiernos estatales, o el PAN, que tiene pues gobiernos estatales que no han apoyado mucho, por cierto, a Ricardo Anaya. Pero es desmesurado pretender y decir, como lo está haciendo el día de hoy Aurelio Nuño, coordinador de la campaña de José Antonio Meade, que ellos van a ganar, que José Antonio Meade va a ganar, y duélale o no le duela a López Obrador. Aquí tengo los mensajes. Dio varias entrevistas el día de hoy en medios que ya casi nadie escucha, pero bueno, lo que sí está sucediendo es que él está presumiendo o está amenazando de una manera muy peligrosa, porque los mexicanos tenemos memoria, y porque jugar con la posibilidad o la percepción del posible fraude electoral es lo peor que le puede pasar a esta sociedad en medio de esta situación. Me están preguntando de robo de boletas de Tabasco. Ahorita vamos a hablar de este tema. Dice Aurelio Nuño: es probable que la elección tenga un resultado muy distinto a lo que reflejan las encuestas, y también es probable que a López Obrador no le guste el resultado. La democracia se define en las urnas y se define con votos. Vamos a ganar. ¿De dónde saca la probabilidad Aurelio Nuño? ¿De dónde saca la posibilidad de que ellos vayan a ganar? Habla de un 21% de indecisos, de 20 o 21% de indecisos en las encuestas, pero ni aún así su candidato José Antonio Meade puede rebasar a López Obrador. Pongamos el 19-18% de
indecisos que maneja la encuesta del día de ayer, que hoy se difundió, de Consulta Mitofsky, que es muy cercana al PRI, por cierto, o siempre ha sido cercana a los gobiernos, plantea que José Antonio Meade tiene un 22.5% de preferencias electorales. Si le suman, pongámoslo bien, el 20% pues de los indecisos, daría una suma de 42.5%, por debajo del 48% que registra la intención de voto de López Obrador en esta encuesta. Ni siquiera, bueno, el que en todo caso podría acercarse o empatar con López Obrador, si se le suman los 21 puntos o 20 puntos de los indecisos, es Ricardo Anaya, de la coalición por México al frente, según la encuesta de Mitofsky. Sigo en la misma comparación. 25.5 tiene Ricardo Anaya, si se le suman 21 o 20%, daría 45, 46%, que estaría a 2% de la coalición de López Obrador. Y además, en ningún país del mundo, en ninguna elección, el porcentaje total de votantes indecisos se van por un candidato. Es absurdo lo que está planteando Aurelio Nuño. Es una demostración de autoritarismo, es la demostración de su propio enojo. Han hecho la peor campaña del PRI en toda la historia, con un candidato que en principio no era priista o no estaba afiliado al PRI, sino al partido de la tecnocracia, eso ya lo habíamos hablado, y de ahora, pues después de su cierre en Toluca con los diablos, eso sí, los verdaderos diablos con los de Toluca, pues ahora dice que van a ganar y que ya es priista y que van a operar las elecciones de la manera contundente. En muchos sentidos, el lenguaje a los que vivimos como jóvenes o a los que vivieron como maduros el fraude del 88 les está recordando esta historia. Es grotesco que jóvenes como Aurelio Nuño revivan el discurso dinosaurico y pretendan hacer creer a la gente que es tonta, que es idiota y que, por ejemplo, también lo dijo, que después de la elección del 2012 se vivió el proceso político más constructivo que se haya vivido en el país en las últimas décadas y habló del Pacto por México. No puede haber un día después como el de hace 6 años con López Obrador. Está anunciando que los priistas van al conflicto postelectoral, así de sencillo. Entonces, si el Pacto por México fue la gran cosa, y aquí tenemos a los tamales oaxaqueños que nos están haciendo fondo, como siempre, si el Pacto por México fue la gran cosa, ¿cómo se explica, Aurelio Nuño, que los 4 partidos que formaron el Pacto por México, el PRI, el PAN, el PRD y el Partido Verde, estén ahora perdiendo las elecciones? La coalición del PAN y el PRD ha sido un desastre para ambos partidos. El único que sale ganando es un partido pequeño que se llama Movimiento Ciudadano, de Dante Delgado, que ya va a tener una gubernatura a través de Enrique Alfaro, que por cierto no ha hecho campaña por Ricardo Anaya. El PRD se desfondó de una manera brutal el día de ayer. La ex dirigenta nacional y ex gobernadora de Zacatecas, Amalia García, le clavó un clavito más a la cruz del PRD, dijo que se renunciaba, no sé por qué lo hizo hasta ahorita, no lo sabemos, no ha dado entrevistas, pero fue muy clara cuando dijo que no puede apoyar a alguien que votó a favor de la reforma energética, no sé por qué hasta ahora se dio cuenta, pero bueno, y así como Amalia García, otras corrientes, otros grupos, otros legisladores del PRD se están yendo ahorita a Morena, y también del PRI, como Humberto Mayans de Tabasco. Es decir, hay una desfondada, hay una desbandada y desfondada del PRD, del PRI y del PAN hacia Morena. ¿Cómo explican entonces que el único partido que no existía cuando se firmó el Pacto por México y que no apoyó el Pacto por México, que es el partido del Movimiento de Regeneración Nacional, Morena, encabece las encuestas electorales? ¿De cuál primavera política está hablando Aurelio Nuño? Lo que están haciendo es amenazar con el conflicto postelectoral y eso está generando mucha más tensión. Ahora estaba oyendo los noticieros y están cargándose con la declaración de Jacob Polensky de que si hay fraude,
van a ver a los diablos revivir y entonces están con el asunto del tigre o del diablo. Los que están amenazando, señores, son los priistas. Los que están diciendo y los que están actuando como siempre han actuado durante 80 años, no somos parados, o sea, sabemos quiénes han gobernado este país durante 80 años, sabemos quiénes son los expertos en mapachería electoral, sabemos quiénes son los que no les gusta dejar los privilegios y no les gusta la incertidumbre electoral. No puede haber demócrata al que no le guste la incertidumbre electoral, es decir, que no sepa o que diga que a final de cuentas pues hay que dejar las cosas en manos de los votantes. Eso sería el discurso lógico de un demócrata, no estas bravatas de Aurelio Nuño, que lo que generan es mucha preocupación porque tienen el gobierno federal, porque tienen al ejército, porque tienen los recursos de los que se han servido de manera ostentosa para hacer todavía operaciones de fraude. El día de hoy, por ejemplo, sale la noticia de que robaron 2 paquetes electorales en el proceso federal de Tabasco con 11.025 boletas que estaban destinadas a utilizarse en la elección del próximo domingo. Según informaron la presidenta del Consejo Local del INE, María Elena Cornejo Esparza, y Roberto Félix López, secretario ejecutivo del Instituto Electoral de Participación Ciudadana de Tabasco, el IEPCT, los hechos se dieron en la Villa San Carlos Macuspana, a unos 60 kilómetros de Villahermosa. Pero lo mismo sucedió el día de ayer con paquetes electorales en Chiapas. Esta información a mí me fue proporcionada la mañana del domingo 24 de junio, y obviamente hasta ahorita no hemos sabido si la FEPAD está investigando algo de esto. Pero no solamente son estas desapariciones de boletas electorales, están circulando y están difundiéndose videos con operaciones carrusel, están difundiéndose videos como el que hoy en la página de Homo Sapiens subimos, donde una funcionaria o exfuncionaria del gobierno de Hidalgo, de Omar Fayad, está dando instrucciones para utilizar los recursos de Prospera y para utilizar a toda la estructura toda la estructura gubernamental como estructura electoral para los comicios del 1 de julio, y diciendo que quien no colabore va a ser cesado, o sea, lo van a correr. Este tipo de amenazas no solamente se están dando en Hidalgo, se están dando en Tabasco, se están dando en Chiapas, se están dando en todas partes, en Veracruz, donde está este otro engendro fraudulento llamado Miguel Ángel Yunes, que bueno, pues está apoyado nada más y nada menos que por el demócrata Partido Acción Nacional y el demócrata candidato Ricardo Anaya. Entonces, por eso está la tensión tan fuerte en estos días, porque el talante fraudulento de la cultura priista está saliendo a flote, porque no podemos los mexicanos bajar la guardia. Y me dice Sergio Marín Contreras que se supone que el ejército cuida los paquetes. Pues sí, pero aquí el asunto es que se están dando brotes de pérdida de paquetes electorales en los estados. Aquí me están comentando que no sabían de esta información. Aquí se los estoy pues diciendo y comentando, porque también en 3 entidades el resultado es incierto para la gubernatura. Esas entidades son Veracruz, Puebla y Yucatán. Según la información que tiene el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, no está definido quién va a ganar en Puebla, quién va a ganar en Veracruz y quién puede ganar en Yucatán. Y en estos 3 estados es muy probable que haya mucha tensión y muchos brotes de fraude electoral. Eso estamos hablando a nivel de gubernaturas, y ahí es donde tenemos que estar muy pendientes. ¿Qué es lo que estamos aquí comentando? Que estos elementos para ensuciar y para incrementar la tensión antes de la jornada electoral, lo que quieren provocar es que la gente se inhiba y no vaya a votar. La cultura priista aflora, florece, se reproduce cuando la gente decide quedarse en su casa, en la clásica actitud de yo para qué participo si siempre es lo mismo, si son siempre las mismas cochinadas. Lo que yo quiero decirles a ustedes, y que lo convoquen y que lo digan a través de sus redes, a través de
de todos los que conocen, que voten por quien quieran, por quien ustedes piensen que sea el mejor candidato o la mejor candidata, incluso que voten hasta por el PRI, si les conviene, pero salgan a votar. El asunto real es que si es una participación menor al 60%, es ahí donde va a estar el fraude. Es responsabilidad de nosotros que haya una afluencia electoral que rebase el 60%, y si se puede rebasar el 70% es mucho mejor, porque entonces la posibilidad de un fraude masivo a nivel presidencial, a nivel de elecciones de Congreso y de los estados sería mucho más difícil. Ese es el voto que tenemos que convocar, al voto masivo, sin miedo, por quien quieran ustedes. No quiero decirles ni inducirlos, ustedes saben perfectamente cuál es mi posición, pero salgan a votar contra el fraude. Lo único más eficaz es la votación masiva, porque el fraude siempre se hace a partir de un cálculo en donde hay un cierto número de boletas que trampean o cierto número de votos que compran. Salgan a votar. Es para evitar justamente el fraude y para evitar un 88 como el de hace 30 años o un 2006 como el de hace 12 años. En fin, esta es el análisis y la información que tenemos hasta el día de hoy, lunes. Mañana, martes, vamos a volver a transmitir, el miércoles vamos a volver a transmitir, y les agradezco mucho su interés y que estén aquí acompañándonos. Salud, por cierto, tomen un cafecito para estos días lluviosos, que vaya que en la Ciudad de México en las últimas horas se desató una tormenta eléctrica en zonas como la Colonia del Valle. Muchas gracias. Buenas noches.